Dos eran las grandes cuestiones que se planteaban en aquellos materiales que les compartí antes de vacaciones, que nos fuésemos a la pausa. Recuerden, por un lado estaba la gran cuestión de la diferencia que existe entre moral y ética, que lo ejemplificábamos o lo clarificábamos en el vídeo que llevaba por título ¿Es lo mismo ética que moral? Y aquel documento en el que se describía eh, o se asumía que existe una moral vivida y una moral pensada. Esa es la gran cuestión que estaba o está implicada en esos materiales, y me gustaría decir unas cuantas palabras sobre esas cuestiones, más que todo, sobre todo las implicaciones, consecuencias, ya sean positivas o negativas, o las lecciones o el aprendizaje que podemos extraer de esas grandes cuestiones, de esos grandes temas o ese gran tema implicado en esos materiales. ¿Qué podemos aprender de una diferencia entre ética y moral? Y pensemos en nuestra realidad moral, pensemos en nuestra sociedad. Yo creo que podemos aprender mucho. Y una de las lecciones que podemos sacar o extraer de esa diferencia es el hecho de que necesitamos quizás potenciar, necesitamos profundizar, quizás más el ámbito o la faceta de la ética, porque si nos atenemos a lo que nos dicen las definiciones o lo que se nos dice desde esos materiales, lo que es la moral vivida, lo que es la moral en el sentido de que alude a las normas, a los principios, alude a las costumbres, a las formas de vida que una determinada persona, una determinada entidad organizativa, una institución, un grupo de personas ha escogido o elige o ha transmitido de generación en generación o ha decidido cómo vivir, mediante qué o qué valores rigen sus vidas, qué tipo de instituciones formar para regir sus formas de vida. Si hablamos de la tradición y hablamos de las costumbres en general, de las pautas, reitero, de las normas, de los valores, de principios, de pautas que los seres humanos o las personas han elegido para llevar sus vidas, para conducir sus vidas o para relacionarse entre sí. Obviamente estamos hablando del fenómeno moral, y eso es así. Esto es así, es algo como natural, es algo como espontáneo. El ser humano, y esto quizás adelantándome a lo que ya está descrito en el otro documento que les voy a explicar o voy a analizar más adelante, el de los cuatro momentos de la moral. Todo este entramado que hemos descrito de lo que constituye la moralidad vendría a ser como algo natural en el ser humano. No existe un ser humano que podría prescindir o que pueda prescindir para vivir de la moral, porque, y esto es algo que está en evidencia o queda en evidencia en la historia, en lo que podemos palpar o describir o ver, observar en el día a día, el ser humano siempre se guiará por algún tipo de valor, siempre se guiará o se someterá a algún tipo de norma. Del momento que existe una sociedad organizada, existe una sociedad en la que hay una autoridad o hay unos patrones, hay unos patrones de comportamiento o de conducta. Desde ese momento el ser humano podría ser catalogado o podría ser definido como un ser moral. Entonces, sacamos la primera gran conclusión: el ser humano es un ser inevitablemente moral, irremediablemente moral. Ya lo decía un pensador, en estos momentos olvido el nombre, muy connotado del siglo XX.
el ser humano está condenado a ser moral, porque si deja de ser moral, pues deja de ser humano, se convierte en un animal. Entonces, el ser humano es un ser moral que sigue normas, que se pliega a valores, a normas, se pliega a conductas, a patrones de conducta y que refieren a lo que es moral. Entonces, desde el momento que un ser humano puede seguir una pauta de comportamiento, pueda plegarse a una norma, pueda practicar un valor, desde ese momento podemos decir que el ser humano es un ser moral. Esto es por un lado. Y aquí hago la conexión con el momento primero de la moral que les describía en el otro documento. Recuerden, el ser humano en un primer momento es un ser, de hábitos, y esos hábitos obviamente aluden a una moral, a una costumbre. Cuando esa costumbre se institucionaliza, se perpetúa, se convierte en un patrón repetido de comportamiento, y sabemos que la moral alude a estas cuestiones, aparte de estas cuestiones. Entonces, el ser humano es un ser moral. El primer momento vendría a ser el momento en su momento más amplio quizás, o en su momento más primigenio, si ustedes lo quieren abordar así. El ser humano es un ser moral. Entonces está en un primer momento que es el momento el momento natural, el momento, yo le llamaba quizás un poco, viéndolo bien, revisándolo bien, quizás la palabra que más se adapta a lo que estamos describiendo es el de la naturaleza, lo natural, el momento natural, y no tanto neutralidad. Eh, pero quizás lo llamábamos así porque no es ni bueno ni malo, simplemente es moral, simplemente es un hábito. Entonces, cuando en nuestra sociedad tenemos o pudiésemos aprender algo de esa diferencia entre moral y ética, y creo que aquí viene lo realmente positivo, aquí vendría el aprendizaje. Eh, tenemos esto lo podemos observar quizás como sociedad, yo estoy seguro, yo estoy convencido de eso, tenemos un exceso de moral, somos una sociedad eminentemente moral, pero tenemos un déficit de ética. Y aquí viene el otro componente. Cuando se nos describía o describíamos esa diferencia entre la ética o la moral vivida, la que todos vivimos, en la que todos participamos como personas y como grupo, como comunidades morales, como sociedad en general. Por un lado tenemos esa moral, pero ¿qué pasa cuando entramos al nivel de la ética? ¿Y qué es la ética en este sentido que le daba o que retomábamos de Aranguren, el que hacía esa diferenciación? Pues la ética vendría a ser la moral pensada, vendría a ser la ética. Y cuando hablamos de la moral pensada, tenemos que plantear esa reflexión que nosotros hacemos de todo el entramado moral, el cual nos ha moldeado, por el cual nosotros nos guiamos, nos dirigimos, pero que a veces lo hacemos, o casi siempre lo hacemos, de manera irreflexiva, de manera en la que no nos detenemos ni siquiera por un momento a cuestionárnoslo, a reflexionar sobre ello. Y cuando hablamos de que existe una moral pensada, es decir, existe una ética, hablamos de que tenemos tiempo, tenemos espacio, o nos apartamos, nos detenemos por un momento y reflexionamos sobre lo que nos ha constituido o lo que nos está constituyendo como personas, como seres humanos. Y esto no es otra cosa que reflexionar, y aquí le ponemos la incorporación o el talante ya filosófico, porque este es un curso de ética, pero un curso de ética con el espíritu filosófico propio de la filosofía. ¿Qué pasa cuando nos detenemos y hacemos una reflexión crítica sobre lo que es moral, los valores, sobre las normas, sobre, aquí entra ya, sobre la tradición, sobre lo que hace o lo que ha fundamentado
o lo que fundamenta esa moralidad. Esa es la necesidad, creería yo, que tenemos como sociedad, porque estamos tan acostumbrados a vivir la moral, pero quizás una moral a secas, una moral sin más. Y creería yo que el gran reto sería vivir nuestra moral de manera ética. Y hablar de vivir la moral de manera ética es referirnos a que, o es promover esa forma de reflexión sobre lo que nos constituye como seres morales. Es cuestionárnoslo, es cuestionar la misma moral. Cuando hacemos moral pensada, o cuando vivimos la moral de una manera en la que ésta nos lleva a reflexionar sobre esos valores, sobre esas normas, sobre en qué sentido, en qué dirección estamos yendo como personas, como sociedad, entonces estamos echando mano de esa otra faceta que es la realmente también importante, que es la ética. Si lo hacemos así, creería yo que podemos arribar a un tipo de sociedad que es diferente a esta, en la que no estamos educados, no estamos acostumbrados a reflexionar críticamente sobre nuestras formas de vida, sobre nuestra tradición, sobre la moral, lo que nos ha constituido como personas. Entonces, el gran reto sería apostarle un poco más, a balancear un poco más la cuestión o la cosa de no tener tanto ese déficit de ética, porque podemos abundar en moral, podemos ser moralistas, pero no ser éticos. Y ese creería yo que es el gran reto y uno de los aprendizajes que podemos extraer de esa diferencia entre ética y moral.